Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sebastián Urquijo. Yo soy el profesor adjunto de la asignatura de Teorías del Aprendizaje, en este caso, y también de Psicología Cognitiva, que es otra materia que probablemente todos ustedes van a cursar. Les pido, por favor, que pongan en silencio los micrófonos, ¿sí? Así no tenemos demasiado ruido. Lo desactivan cuando quieran hablar o cuando quieran preguntar algo. Gracias. Bien. Bueno, como les decía, mi nombre es Sebastián Urquijo. Yo soy profesor adjunto de la asignatura. El profesor titular es el doctor Jorge Vivas, que va a dar el teórico de la tarde. Soy licenciado en psicología, tengo una maestría y un doctorado en el área de psicología educacional. Estoy en la facultad empecé en el 86 como estudiante cuando se reabrió la carrera y sigo acá desde entonces. Digo, hace muchísimos años. También soy investigador principal del CONICET y trabajo en la universidad, en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología, o el IPSIBAT. Soy el vicedirector y me dedico a la investigación, ¿sí? Como una parte de mi profesión, digamos, básicamente. Bien, vamos a hablar un poco de teorías del aprendizaje. ¿Alguien tiene dudas sobre la parte de funcionamiento? ¿Quieren que se las vuelva a comentar? ¿Saben cómo es, cómo va a ser la cursada? Porque es una cursada un poco atípica. Creo que puse un video explicándolo. No sé si lo pudieron ver o si les quedan dudas sobre cómo va a ser el funcionamiento de la cursada. Si no, sigo adelante con lo otro. ¿No? Bueno, cualquier cosa después, si no, me preguntan. No se toma la asistencia. En realidad los teóricos son optativos, o sea, ustedes pueden participar. La idea es que las asignaturas estas de tercer año, a ver, ustedes, los que empezaron hace 2 años con la pandemia, nunca fueron a la facultad, vamos a ponerlo en estos términos, ni el anteaño, ni el año pasado, y este año con estas materias tampoco, porque se ha priorizado que sea primer año y quinto año, que tienen prácticas los que tengan las clases presenciales, por la falta de aulas y por los problemas que ya teníamos antes de que apareciera la pandemia. Entonces la asignatura está preparada para ser cursada de esta manera, ¿sí? Somos teorías del aprendizaje, ya veníamos probando mucho tiempo antes sobre los sistemas de educación a distancia, ¿cierto? Era un poco lo que investigábamos, ya teníamos medio aceitado cómo funcionaba el psicocampus, así que para nosotros no fue demasiado complicado adaptarnos a las normas de distanciamiento social y pasar a dar las clases de esta manera. Lo que se agrega este año, que no estuvo en los años anteriores, es una instancia, que es una instancia donde interactuamos sincrónicamente con los estudiantes, y ustedes tienen la oportunidad de preguntar o de despejar dudas, ¿sí? Funciona más o menos como funcionaba presencialmente, donde los teóricos en la facultad nunca fueron los de cognitivo de aprendizaje, no son obligatorios, sino que va el que quiere, y podían venir y preguntar o buscar apoyo. Sí, toda la información o todo lo que se vea dentro de los teóricos puede ser preguntado dentro de la evaluación globalizadora y tanto del final, ¿sí? O sea, es un lugar más donde hay enseñanza-aprendizaje, pero no es obligatorio que ustedes vengan. Por otro lado, también suponemos que son estudiantes universitarios que tienen la posibilidad de autoadministrarse el aprendizaje en la medida en que tienen tiempo, que tienen ganas y que lo necesitan, ¿sí? No es un sistema tan ni paternalista, maternalista de estar diciéndoles lo que tienen que hacer o dándoles las cosas digeridas, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos instancias que son sincrónicas, como los teóricos y los prácticos. Los prácticos van a ser una vez por semana, a pesar de que aparecen aprendizaje los lunes y los jueves. Los prácticos sincrónicos van a ser solamente los lunes. La idea es que lo que correspondería a los jueves es la actividad que ustedes tienen que hacer por sí mismos o autogestionada dentro del psicocampus, que es ver la guía, leer el material, responder a las preguntas y hacer el ejercicio de autoevaluación, que sí es obligatorio y que tienen que aprobar el 80% de esos. Aprobarlo es bastante fácil, porque son 5 preguntas, para aprobarlo tienen que responder bien 3, y tienen 2 oportunidades para poder hacerlo, así que no creo que represente ninguna dificultad, es sencillamente algo para ustedes que los obliga de alguna forma a leer el material y a estar al día, o sea, el momento en que llega el parcial globalizador, todos ya vieron todo el material y de alguna forma están familiarizados con él. La idea es que puedan de alguna forma
digo, que puedan de alguna forma despejar las dudas sobre lo que tienen. Si ustedes ya leyeron el material, es mucho más sencillo, digamos, poder preguntar sobre algo que ya conocen o ver si les quedaron algún tipo de dudas. Muy bien, vamos a las teorías del aprendizaje. ¿Por qué son importantes las teorías del aprendizaje? Digo, a ver, ustedes también van a poder encontrar, perdón que vaya y venga, pero van a poder encontrar en el Psicocampus teóricos que dimos el año pasado junto con el doctor Vivas, que los ponemos porque van a escucharnos hablar probablemente de cosas semejantes, inclusive utilizamos PowerPoints, hoy no lo voy a usar, pero en el futuro sí vamos a usar alguno. Vamos de nuevo a teorías del aprendizaje. Vamos a partir primero de la idea de qué es la psicología, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, la psicología es una ciencia que trata de explicar y predecir el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Es una ciencia que estudia como objeto la conducta. Digo, es como una ciencia básica, no es una ciencia aplicada, en contra de lo que la gente suele pensar, que la psicología es psicoanálisis, o que la psicología es solo psicología clínica, o que la psicología es una ciencia de la salud. Digo, no es una ciencia de la salud. Nuestro problema o nuestro objeto de estudio es el comportamiento humano. Digo, cuando el comportamiento humano tiene problemas o produce sufrimiento, lógicamente se piensa en generar intervenciones orientadas a resolver problemas. Todo tipo de problemas en los cuales están involucrados el comportamiento humano de las personas. Por lo tanto, hay ámbitos muy diferentes, como la psicología laboral, o en cualquier lugar donde intervengan personas, la psicología tiene un espacio, ¿no es cierto? Porque justamente tratamos de eso, de resolver problemas de personas. Entonces, cuando, no sé, hay personas que tienen conductas delictivas, hay lugar para el psicólogo, y hay psicología como forense o jurídica, o problemas entre personas en los cuales hay que mediar. Cuando hablamos de, no sé, psicología educacional, básicamente es la que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hace la gente para aprender? ¿Cómo se puede hacer para enseñar mejor? Digo, son todos temas que involucran el comportamiento humano. Lo mismo pasa con la psicología clínica, o sea, cuando la gente sufre y se siente mal, ¿de qué manera podemos operar o qué cosas podemos hacer para tratar de morigerar o evitar ese tipo de sufrimiento? Entonces, ahí es donde la psicología se pone en funcionamiento, se pone en movimiento y trata de generar teorías que explican el comportamiento de los seres humanos, que lo permiten explicar y que de alguna manera tratarían de, o servirían para poder resolver esos problemas. Es una disciplina compleja porque, por ejemplo, si nosotros pensamos la medicina, la medicina es una disciplina que es básicamente una praxeología, pero sus insumos básicos los toma de la biología o de la química. Lo mismo pasa por ahí con la ingeniería, que también es una praxeología, donde sus insumos básicos los toma así de la física o de otras disciplinas básicas. La psicología tiene que producir sus propios conocimientos, o sea, nosotros generamos e investigamos sobre el comportamiento humano, generamos las teorías y a su vez derivamos actividades o técnicas que sirven para poder, de alguna manera, operar sobre el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, una parte sumamente importante, creemos nosotros, es la parte que tiene que ver con el aprendizaje de nuevos comportamientos o con el aprendizaje en general. El aprendizaje, y acá entramos en un punto interesante que es cómo se define el aprendizaje. O sea, van a encontrar con que hay un montón de definiciones sobre qué es aprender, ¿sí? Aprender tiene la idea de ser como de adquirir cosas que uno no tiene adentro, ¿sí? Básicamente información, y que esa información se sostiene en el tiempo y que puede ser utilizada de diferentes formas. Entonces, generalmente lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y entonces cómo se hace para aprender? Históricamente la psicología ha tenido un montón de teorías, ¿no es cierto? Teorías generales que trataban de explicar el comportamiento humano al principio de manera general, como el psicoanálisis o como el conductismo, ¿sí? También en algún momento hasta la Gestalt, sin ser una teoría psicológica, trataban de brindar explicaciones o teorías de cómo o por qué la gente se comportaba como se comportaba. Entonces, modelos como el conductismo decían que éramos como una tabula rasa, donde los estímulos se iban quedando como impresos en la cabeza y que eso determinaba cómo nos íbamos a comportar en función de que lo que el ambiente había puesto en nosotros, ¿no es cierto? Desde el punto de vista epistemológico, nacíamos sin nada, solamente como una caja negra con un conjunto de reflejos predeterminados, y todo lo que sabemos y todo lo que hacemos está determinado por el ambiente. Después teníamos otras teorías como el psicoanálisis, donde decía que en realidad somos
producto de básicamente también nuestras primeras experiencias infantiles, y que hay todo un aparato psicológico, ¿sí?, que implica hay diferentes propuestas, ¿no?, dentro del psicoanálisis, pero que todo el comportamiento se explicaba en función de eso, en lo cual el ambiente, en las primeras épocas de desarrollo de un ser humano, eran determinantes sobre ese comportamiento futuro que íbamos a tener. Después aparecieron otros modelos por ahí un poco más complejos, como la teoría de Piaget, donde trataba de explicar el funcionamiento intelectual de las personas. Entonces trataba de explicar cómo se desarrollaba nuestra lógica o nuestra manera de organizar la información, y también eso se derivó como que, bueno, como que todas las cosas que hacemos se hacen de la manera que decía Piaget. Hoy en día, actualmente, ya en el año 2022, ninguna de todas estas hermosas teorías o interesantes teorías está vigente, o sea, todas han sido refutadas, no existen evidencias a favor de que seamos capaces de construir nuestras propias estructuras mentales, ni que nuestro comportamiento esté determinado exclusivamente por el ambiente, o de que existan estructuras psicológicas como las que postulaba el psicoanálisis. Hoy en día, la postura con respecto al comportamiento humano tiene que ver con que somos casi como, que nuestro comportamiento es como una expresión fenotípica. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas características biológicas que limitan y determinan lo que podemos aprender o lo que podemos hacer, y que eso está, de alguna manera, modulado en interacción con el ambiente. O sea, no es ni la herencia ni el ambiente por sí solo, sino que es la interacción de ambos lo que determina el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, el ambiente es determinante porque va a permitir la expresión particular de ciertas características que ya están genéticamente determinadas. Bien, dentro de esto el aprendizaje entonces pasa a ser como un elemento fundamental, o sea, aprender implica incorporar información, y esa información se utiliza básicamente para lo que llamamos los procesos de adaptación, ¿sí? Adaptarnos al medio implica cambiar el medio, o cambiar en lo posible algo dentro nuestro, como para poder mantener como una especie de equilibrio. Entonces la pregunta que siempre se ha hecho la psicología históricamente, uno de sus temas centrales fue el tema del aprendizaje, porque se suponía que, bueno, si nosotros sabemos cómo aprenden las personas, va a ser mucho más fácil poder enseñarles. Que también plantea una pregunta interesante: ¿qué es lo que le tenemos que enseñar a la gente? O sea, ¿qué es lo que la escuela debería enseñar? ¿La escuela debería enseñar contenidos, o la escuela debería enseñar estrategias, o la escuela debería educar en un sentido más amplio, entre comillas? Bueno, personalmente yo pienso que la escuela es como una institución que tiene una evolución, que debería ir cambiando, que hoy en día no sé si vale la pena enseñar contenidos, porque hay tantos contenidos que no se pueden enseñar ni dominar, sino que uno tal vez debería aprender estrategias para saber dónde buscar, o decidir cuál es la información que resulta relevante para algo. Es un tema que está en debate. Creo que la pandemia que se produjo a nivel global y el distanciamiento global que produjo generó un montón de cambios como este, como que hoy estemos teniendo una clase sin necesidad de encontrarnos en un lugar físico donde, podemos llevar la clase o la educación, ahora después vamos a discutir sobre lo que es enseñar y aprender, a todos lados, sin necesidad de que la gente esté toda reunida en algún lugar. Imagínense que son como 500 personas, no hay un lugar físico donde nos pudiéramos reunir e interactuar. Entonces, tiene algunas potencialidades y tiene algunos defectos también, ¿no es cierto?, esta modalidad, pero sí, la idea de escuela, o la idea de academia, o la idea de cómo se aprende o qué se debe aprender, está continuamente en debate y en discusión. Hoy en día, sin mirar toda la parte histórica, que la vamos a ver a lo largo de la cursada, o sea, vamos a ver lo que la psicología ha tenido para decir sobre los procesos de aprendizaje a lo largo de su historia bastante breve, ¿sí? Las diferentes teorías que iban explicando, o que de alguna manera proponían teorías de cómo aprendíamos, y que lógicamente derivaban en tecnologías de cómo enseñar mejor. Hoy en día sabemos que tenemos esta limitación biológica, que tenemos un ambiente que nos condiciona con determinadas experiencias, sabemos que tenemos motivación, o sea, sabemos que solo aprendemos aquellas cosas que necesitamos. Lo que no nos sirve, no lo aprendemos, porque no nos sirve, no hay motivación, no hay interés, no vamos a gastar recursos en aprender cosas que no tienen ningún sentido para nosotros. A lo mejor muchos de los contenidos que vamos a ver en esta materia no tienen sentido para ustedes, pero lo tienen que aprender porque ustedes quieren aprobar esta materia, porque necesitan aprobar esta materia para recibirse algún día de psicólogos. Entonces sí hay una motivación. Tal vez no directa por los contenidos, pero bueno, mi aspiración, a mí me gusta esto, ¿no? Mi vida se basa en estudiar
y en trabajar sobre estos problemas, ¿no es cierto?, del comportamiento humano vinculados al aprendizaje, pero entiendo que no para todos es lo mismo. Hoy, aprender tiene que ver con esto, tiene que ver con una serie de características del ambiente, del contenido que se aprende, de quien imparte o la manera o la metodología en que ese contenido es impartido, y básicamente de las características individuales de quien aprende. No solamente las características cognitivas, o sea, su memoria, su inteligencia, su funcionamiento ejecutivo, digo, su atención, sino también aspectos afectivos como su motivación, su interés, digo, un montón de características como individuales que permiten apropiarse de manera diferente de los contenidos, ¿sí?, que a uno le parecen interesantes. Entonces, el hecho de aprender es un fenómeno terriblemente complejo, no es que se aprende de una manera, sino que hoy sabemos que aprendemos cosas de diferentes maneras dependiendo del contenido. O sea, hay ciertas cosas que se aprenden a través del ejercicio y hay ciertas cosas que se aprenden a través del descubrimiento, la exploración. Hay cosas que uno aprende a partir de su propia experiencia y hay cosas que uno aprende a partir de experiencias compartidas con otros o de la observación, ¿sí? Como decía Bandura, yo no necesito meter los dedos en el enchufe para aprender que da corriente. Me basta con mirarlo, por ejemplo, a Juan, que metió los dedos en el enchufe y se quedó pegado, como para decir, yo ni loco los voy a meter. O sea, yo sé que pasa algo malo si hago eso. Entonces, digo, esto, por ejemplo, es un ejemplo claro que viola los principios del conductismo, donde para aprender había que tener una experiencia. Yo acá no tuve ninguna, sencillamente vi lo que le pasaba a otro, o sea, puedo aprender por observación. Ahora, si yo efectivamente meto los dedos en el enchufe, me va a dar una patada y no los voy a volver a meter, aprendí por experiencia propia. Digo, ¿qué quiere decir? Que puedo aprender cosas semejantes a través de diferentes métodos, y que la manera de aprender, de alguna manera, sí, es como bastante variada. Ahora sí, siempre necesita y requiere de ciertas características individuales. Si la memoria funciona mal, tanto la memoria como sistema de almacenamiento de información, como la memoria operativa, ¿sí?, lo que se llama la working memory o la memoria de trabajo, el funcionamiento ejecutivo tiene que ver con la planificación, con la toma de decisiones, con la flexibilidad, con la fluidez, con un montón de características que tienen nuestros procesos de pensamiento, que si no funcionan o funcionan mal, producen déficits en la manera en cómo se aprende, ¿sí? Por supuesto también tiene que haber aprendizaje. Ahora, a lo largo de toda la cursada vamos a ir viendo cuáles son esos factores que determinan que él pueda aprender mejor o peor o de maneras diferentes. Y también vamos a ir cuestionándonos normalmente qué es lo que tenemos que aprender, ¿sí?, y cómo es esa resistencia que tenemos por ahí a aprender cosas que son diferentes, ¿sí? Como les decía recién, cada una de estas teorías sobre la manera de aprender que teníamos, o cómo se explicaba la forma en la que aprendíamos los seres humanos, generó diferentes formatos de enseñanza, ¿no es cierto? Del conductismo se derivó la idea de que para que alguien pudiera aprender, primero tenía que haber silencio, tenía que haber condiciones ambientales de ningún estímulo que distrajera a la persona, y que entonces, imaginémonos como esto, lo que yo estoy diciendo a ustedes se les va grabando en la cabeza, y ya les queda. Entonces, si ustedes prestan atención y escuchan lo que yo les digo, ya aprendieron, ¿sí? Esto era medio como loco, ¿no? Porque la gente por ahí me escuchaba y no aprendió nada, o se olvidó, no le interesaba, o no lo registró, no lo guardó. Nos dimos cuenta de que era más complejo. Ahora, si yo les digo que escuchen lo que yo les estoy diciendo, porque al terminar la clase voy a repartir 10.000 pesos entre aquellas personas que se acuerden más de lo que yo estoy diciendo, probablemente tiendan a prestar atención y quieran aprender. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que si hay refuerzos, como por ejemplo cuando hay premios, se mejora la motivación y la gente tiene, de alguna manera, pone todos sus recursos para tratar de adquirir esa información. Ahora, lo que decía el conductismo era que solo se aprendía de esa manera, o que las cosas se aprendían de esa forma. Por más que yo ofrezca 10 lucas a quien recuerde lo que yo digo, no asegura que todos vayan a aprender. Hay algunos que ya se perdieron un pedazo y dijeron, no, ¿para qué lo voy a aprender si ya no me lo gano? O algunos piensan, digo, esto es una baja autoestima, que también es un factor, no, yo no me voy a poder acordar, o mi memoria es mala, y ni siquiera hacen el esfuerzo por tratar de hacerlo. Digo, por otro lado,
esas teorías que lógicamente existen numerosas evidencias que demuestran que no es así, que no funciona, además de los ejemplos que les doy, dieron lugar a otras como el constructivismo, ¿no? El constructivismo es casi como una teoría interesantísima para el aprendizaje, pero también casi tóxica, ¿no es cierto? O sea, Piaget en algún momento postuló la idea de la construcción de las estructuras intelectuales. Era un problema epistemológico, era un problema de, bueno, cómo organizamos la información los seres humanos, qué reglas se utilizan para conectarla o para poder generar lo que llamamos pensamiento, y se preocupó por estudiar la génesis de eso. Lógicamente, que el aprendizaje, que su problema era el desarrollo, no el aprendizaje. O sea, no puede haber desarrollo cognitivo si no hay aprendizaje. Por lo tanto, era una condición necesaria, pero no suficiente para lo que él quería hacer. Ahora, mucha gente tomó las ideas de Piaget, ideas muy interesantes sobre la equilibración de las estructuras cognitivas, sobre asimilación, sobre acomodación, y dijeron, se aprende así. Entonces hicieron lo que se llama una transposición didáctica de una teoría de Piaget a algo que decían, bueno, entonces las prácticas de enseñanza tienen que ser así. Ya no le podemos dar a una persona la respuesta correcta a una pregunta. Le tenemos que decir, bueno, pensá y descubrílo vos. Bueno, bárbaro, hay ciertas cosas que se pueden descubrir y otras cosas que no se pueden descubrir. Por ejemplo, nadie puede descubrir cómo se aprende a leer y escribir. Si no te lo enseñan, no lo aprendés. Si alguien no te dice que... ¿Hola? ¿Sí? Desactivo un audio, perdón. Había acople. Digo, si alguien no te enseña a leer y escribir, nunca lo vas a aprender. Es algo que no se puede construir porque tiene una lógica arbitraria, porque un grupo de personas se juntaron un día y dijeron, esta palabra que suena así se escribe con estos símbolos particulares que varían de lengua en lengua. Entonces era como ridículo suponer que las personas podían construir todos los conocimientos. Entonces hay ciertas nociones o ciertas cuestiones que se pueden desarrollar, ya no vamos a decir construir porque está discutido, y hay alguna otra información que se tiene que adquirir, o sea, que París es la capital de Francia, lo sé porque alguien me lo dijo, ¿no? Porque yo lo descubrí. Digo, a menos que uno crea que leer un libro es descubrir algo, pero bueno, no es la idea, sino que sencillamente es ilustrarse o leer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos esfuerzos que hicieron o que tuvieron un fuerte impacto en los sistemas de enseñanza en la Argentina, no funcionaron. O sea, la idea, cuando vino la famosa reforma educativa en un momento, digo, en el siglo pasado fue, donde todas las ideas sobre el conductismo eran como rechazadas, ¿no? Los dictados no se pueden hacer, no hay que dar las respuestas correctas, el aprendizaje debe ser cooperativo, el docente ya no es más el que enseña, sino que es un facilitador del aprendizaje, e hicieron un montón de experiencias que no resultaron demasiado bien porque se dieron cuenta que las personas tenían muchas dificultades para aprender a leer y escribir y que lo hacían con bastante dificultad, y que llegado a la finalización del ciclo primario de aprendizaje, tenían muchísimas faltas de ortografía, tenían dificultades para poder leer y para poder escribir, para poder tener lectura comprensiva. Lo cual era una evidencia que demostraba que efectivamente no aprendíamos de esa manera y que por lo tanto tampoco era bueno enseñar de esa forma. Como siempre, en la psicología, se cree que una teoría explica todo. O sea, nos cuesta mucho la idea de pensar, no hay una teoría que explique todo, ¿sí? O sea, no tenemos algo, sino que, a lo mejor, como les decía al principio, determinadas cosas se aprenden de una manera y otras se aprenden de otra. O sea, que las formas de aprender tienen que ver con el contenido. Y que por suerte tenemos la versatilidad de poder adaptarnos a eso y de poder seleccionar cuáles son las mejores herramientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes son estudiantes y están estudiando esta carrera y ya están en tercer año. Y se han encontrado con un montón para ser profesor universitario no requiere ningún tipo de habilitación ni conocimiento, solo tener un título de esa profesión. Digo, no hay que tener una carrera docente ni nada. O sea que cada uno enseña como se le canta, como cree que tiene que enseñar, como cree que es mejor. Entonces, ustedes han sido sometidos a un montón de estilos, de profesores y de metodologías de aprendizaje. Tenemos profesores que se ponen y le hablan así directamente durante varias horas hasta que nosotros no dormimos, y es un embole y digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Me voy a fumar a este tipo 2 horas hablando así, me pego un tiro. Y tenemos otros que preparan un montón de material y hacen clases y nos hacen preguntas y hacen intervenciones y traen viñetas y traen dibujitos y traen unas presentaciones PowerPoint preciosas que se mueven, que parecen una película. Y bueno, al final uno dice, bueno, pero esto es para los pibes de jardín. Digo, no. Bueno, el punto al que voy es, sin criticar a ninguna de todas ellas, es decir, ustedes se dan cuenta que aprendemos los seres humanos a pesar de los sistemas, las teorías, los profesores, digo, aprendemos igual.
vamos juntando la información que creemos que nos resulta necesaria, y para eso utilizamos estos procesos que les anticipaba antes. O sea, sí tenemos un cierto grado de intencionalidad, o sea, aprendemos lo que queremos aprender, aprendemos lo que creemos que necesitamos. Un clásico es, todos ustedes ya saben que en estas materias se toman preguntas de multiple choice, ¿no es cierto?, para el parcial y para el final, probablemente ya lo saben. También saben que esas preguntas están distribuidas por todos lados, ¿no es cierto?, y todos tratan de hacerse el pool de preguntas que van a tomar, y muchos estudian las preguntas y las respuestas creyendo que con eso les va a ir bien en el examen y van a poder sacarse esta materia de encima. Entonces, solo aprenden a responder correctamente a, la pregunta 4 es la C. ¿Cómo aprender eso? Pero no tienen ni la menor idea de lo que quiere decir, entonces van a aprender porque su intención solo es aprobar, su intención no es entender. Mi tarea como docente tampoco es obrar como la policía o el vigilante de su proceso de aprendizaje. Se supone que están acá porque ustedes quieren, nadie los obliga. A mí me pagan por ayudarlos a aprender. Ahora, si ustedes no quieren aprender, es un problema de ustedes. A mí me nefrega. Digo, mi problema es decir, sí, ustedes quieren aprender, yo estoy acá. Voy a hacer todo lo posible para tratar de ayudarlos, pero para eso también necesitamos que el proceso sea interactivo. Necesito que me pregunten, que me interroguen, que pongan las dudas, que me digan qué parte entienden y qué parte no entienden, si quieren que les explique de alguna manera cómo pienso yo determinadas cosas. O sea, entienden que tiene que ser un proceso interactivo porque si no, no funciona. Por otro lado, también tienen que entender que esto no es obligatorio el teórico justamente por esto, porque se supone que vienen los que necesitan este espacio para aprender cosas. Hay personas, como a mí también me ha pasado a lo largo de mi carrera de estudiante, donde yo decía, ¿a qué voy a la facultad? ¿A que un tipo me lea una ficha que yo puedo leer en mi casa? ¿A que un tipo que leyó la ficha 2 veces más que yo, disculpen la palabra tipo, a que una persona, un docente o una docente, repita una ficha? Eso no tiene sentido, yo espero como alguna otra cosa, entonces prefiero leer el material. Si lo entiendo solo y no necesito que alguien me facilite o que me ayude, está todo bien. Por eso creo que no es importante que sea obligatorio venir a estas clases. Creo que estas clases están para poder apoyar, para poder ayudar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para quienes quieran venir, son bienvenidos, ¿sí? Los que no tienen ninguna obligación, ¿sí? Probablemente ninguno de ustedes dé examen final y me tenga que ver la cara y yo me acuerde, vos venías a los teóricos, entonces te voy a beneficiar. Digo, ese es un factor que ya no funciona, ¿sí?, adentro de esta asignatura. Entonces, aprender tiene que ver con la necesidad que ustedes tienen, con las ganas que ustedes tienen, con los interrogantes que ustedes tengan. Ahora, sí les anticipo que es interesante saber cómo se aprende, porque sea lo que sea que hagan el día de mañana como profesionales, lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque básicamente operar sobre el comportamiento de las personas implica modificación, implica cambio. Como decimos siempre, locura es creer que si hacemos lo mismo que hicimos siempre, algo va a cambiar o vamos a tener un resultado diferente, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, que resolver un problema implica probar otro tipo de cosas o adquirir un nuevo conocimiento o generar nuevos comportamientos. Entonces, por ejemplo, yo no he dejado nunca la práctica de la psicoterapia, ¿sí? Hago psicoterapia cognitiva, básicamente, ¿sí? Y entonces mi trabajo, como yo lo entiendo, no es curar a nadie, sino que es ayudar a la gente a resolver problemas que no pueden resolver por sí mismos. Entonces viene la gente porque, mira, tengo un tal problema, estoy mal con mi relación y me siento mal, estoy sufriendo, no sé cómo resolverlo, y están buscando soluciones. Yo no le digo lo que tienen que hacer, sino yo le digo, bueno, mira, hay un montón de herramientas, podrías hacer esto, después vos elegís y decidís lo que quieras. Yo a veces hago como una analogía un poco brutal con un taller mecánico, ¿no es cierto? Es como decir, mirá, cuando vos tenés el auto que te hace un ruido y vos no lo podés resolver, lo vas al mecánico. El mecánico abre, mira, te dice hay que hacer tal cosa, la hacemos, lo resolvemos, una vez que el auto anda te lo llevas, no me lo seguís trayendo todas las semanas. No necesito verlo todo el tiempo, ¿sí? Sencillamente se termina una vez que resolvimos el problema. Entonces, mi concepción de la psicoterapia es como una resolución de problemas, para lo cual creo que una persona debe aprender un nuevo repertorio de respuestas o nuevas posibilidades de acciones a tomar con respecto a una situación. Ni hablar de la psicología educacional, donde yo voy a trabajar a un colegio y me van puedo asesorar básicamente a docentes o a todas las personas que están involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre justamente esto, sobre cuáles son las formas por ahí más eficientes o mejores o que tienen más
yo diría hasta evidencia empírica que resultan mejores que otras. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe de psicología. A cualquiera que le preguntemos va a opinar sobre la personalidad de la gente, sobre lo que es la locura, sobre cómo se aprende. Digo, todo el mundo se siente con autoridad para hablar de este tipo de cosas. Digo, de alguna manera nosotros vamos a la facultad y nos pasamos 5, 6 o 7 años aprendiendo un montón de cosas para volvernos un poco expertos en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, se supone que tenemos un montón de conocimientos que nos permiten opinar sobre cuáles son o cuáles resultan las maneras más eficientes. Ahora, no es que lo digo porque a mí se me canta, porque tengo un pálpito, sino porque de alguna manera, para mí, como considero que la psicología es una ciencia, existen evidencias, ¿sí? Evidencias comprobables, demostrables, replicables, de que ciertas cosas tienen un efecto particular y de que si se realizan en determinadas condiciones, el efecto esperable es este, porque han sido hechos experimentos que demuestran este efecto. Entonces, si yo tengo un estudiante que tiene dificultades para aprender, e identificamos cuál es el problema, la psicología ha desarrollado un montón de intervenciones que permiten para estos casos particulares intervenir de determinadas maneras que predicen que se van a observar determinados efectos. Entonces, como yo soy el experto y lo conozco, puedo asesorar sobre cómo implementarlo. ¿Entienden? ¿No? O sea, creo que es una manera diferente de ver la psicología, es una manera más amplia. Es una manera que tiene que ver con la psicología, como les decía al principio, como una disciplina que se ocupa del comportamiento de la gente, no de curar personas o de curar locos, como suele pensar la gente común, ¿no es cierto? O sea, hay la psicología está como devaluada, está como reducida a este tipo de cosas. Hoy en día, los gobiernos y las personas toman decisiones utilizando psicólogos para poder predecir cómo se va a comportar la gente. La psicología política nos dice, no sé, por ejemplo, cómo va a responder la gente a quién va a votar, o qué cosas tenemos que hacer, o qué cosas tenemos que decir para modificar el comportamiento. Digo, cada vez que ustedes escriben algo en cualquiera de sus redes, a los 10 minutos les empiezan a aparecer propagandas vinculadas a lo que escribieron. Y uno se pregunta, che, ¿cómo saben esto? Y lógicamente hay un montón de especialistas de la conducta, psicólogos básicamente, que están analizando el comportamiento de la gente y que están contribuyendo al desarrollo de programas de inteligencia artificial, o sea, de simulación del comportamiento humano a través de máquinas, para poder anticipar estas cosas. Digo, también los psicólogos están claramente involucrados, y no con la intención de curar a nadie, sino con la intención a veces hasta de manipular el comportamiento de la gente. O sea, cómo hacemos para que la gente haga lo que yo quiero que haga. De alguna manera la escuela es un poco así. O sea, ¿cómo hacen en la escuela para que los estudiantes aprendan lo que ellos dicen que hay que aprender y lo hagan en el tiempo que ellos quieren que lo hagan, y además respondan de tal manera y además se porten bien? Entonces, de alguna forma son como sistemas coercitivos que nos imponen una manera. Lo mismo, digo, hay muchos problemas como de comportamiento. Por ejemplo, problemas actuales como la cuestión de género, donde nuestra genitalidad determina nuestro sexo, donde determinado tipo de genitalidad implica que te vistan de rosa o de celeste cuando naciste, o sea que alguien determina que porque tenés ciertas características físicas vas a tener que comportarte de determinada manera. Entonces es como decir, bueno, uno no elige cuál es, porque si uno decide que su género no se corresponde con su genitalidad, es como que uno estaba desviado. Son cosas que hoy están cambiando, estamos evolucionando en nuestra manera de ver las cosas, particularmente, y hablo con el les, sí, porque creo realmente que es importante, porque hay cosas que están cambiando, porque creo que es importante contribuir a este cambio justamente porque tiene que ver con el comportamiento humano. Creo que cada uno tiene derecho a decidir cuál es el género que va a adoptar, y por lo tanto creo que utilizar el les es una manera de respetar y es una manera de promover también como un cambio social. Digo, no es porque responda a ciertas cuestiones políticas o a una moda, sino porque creo que tiene una intencionalidad y creo que tiene que ver con una evolución de nuestra cultura y de nosotros como sociedad, y creo que utilizarlo es como formar parte de ese cambio, como psicólogos y psicólogas, psicólogues que vamos a hacer. Todavía me cuesta un poco poder lograrlo, pero sí les manifiesto mi intención, digo, ¿por qué? Porque tiene un fundamento, porque la idea es esto, es encontrar fundamentos y estudiar el comportamiento y promover de alguna manera la evolución del comportamiento. Otra cuestión importante en psicología, que para mí es importante, es como el dogmatismo. O sea, hemos visto a lo largo de la historia de la psicología, que es bastante breve, un montón de psicólogos que adoptan una posición y se dicen, yo soy conductista, o yo soy cognitivista, o yo soy psicoanalista, y lo adoptan casi como un dogma, y se ponen una camiseta y lo defienden a ultranza, aún
cuando existen numerosas evidencias que dan cuenta de que lo que predice como teoría no se cumple, pero no importa, lo siguen utilizando para resolver problemas. Entonces es como decir, bueno, todavía en algún momento todos creemos que el horóscopo, digo, no es una buena manera de predecir la personalidad de alguien, sino la mayoría sin embargo, la mayoría de las personas te preguntan, che, ¿de qué signo sos? No, yo soy de Capricornio. Ah, entonces vos sos así, así, así. Y están casi como convencidos. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo está la idea de que la personalidad que uno tiene depende de la posición de los astros en el día que uno nació, en la hora, hay cartas astrales. Digo, no hay evidencias comprobables o demostrables que demuestren que eso es así, sino que hay otros factores que determinan la personalidad. Lo mismo pasa con la astrología, con la lectura de la borra del café, la grafología. Existen numerosas intentos de teorías o pseudoteorías que intentan explicar el comportamiento de la gente o los patrones de comportamiento. Lo malo creo que es como detenerse en el lugar y enquistarse. Es como decir, lo que sabemos sobre el comportamiento humano ha, digamos, aumentado exponencialmente en los últimos 20 años. Las cosas que yo aprendía en la facultad, muchas de ellas están perimidas. Hoy en día no sirven para explicar el comportamiento humano, ¿no es cierto? Creo que hay gente. Voy a poner un ejemplo. ¿Vieron el Brexit? O sea, cuando el Reino Unido sale, digamos, del mercado común europeo. Se hace una encuesta y parecía que todos estaban como en contra del Brexit. Sin embargo, se vota, se hace un plebiscito y el Brexit, la salida, se vota y es a favor. Qué raro, dicen, vamos a hacer otro. Hacen otro nuevo y vuelven a ganar. Y finalmente el Reino Unido se separa del mercado común europeo. Sin embargo, luego de que se separan, parece que todo el mundo estuviera descontento. Y entonces uno se pregunta y dice, che, pero ¿cómo pasó esto? Hay hasta una serie que lo explica, además de un montón de estudios científicos que demuestran que ciertas personas utilizaron un montón de datos juntaron lo que se llama Big Data, o sea, de cada una de las personas que iban a votar, tenían un montón, un conjunto de datos que te decía, a esta persona le gusta esto, tiene estos intereses, mira esto por televisión, se dedica a estas cosas, y entonces generaron un montón de mensajes dirigidos para los intereses de cada persona en particular. En vez de hacer una propaganda institucional que decía, nosotros somos peronistas, somos del Frente para Todos, vótenos, o somos de Juntos por el Cambio, tenían una particular para cada persona, y le empezaron a pasar esa información. Y a su vez todo venía con el mensaje implícito de deberíamos separarnos del mercado común europeo. ¿Y qué pasó? Ganaron. O sea, se descubrieron que hay maneras sumamente eficientes de controlar y modular el comportamiento de las personas. Que cuanto más sabemos sobre las cosas que a la gente le gustan o las cosas que hacen, les podemos ofrecer otras cosas y conjuntamente con eso les podemos dar o pasar cierta información sobre lo que creemos que es conveniente o no. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos manipular el comportamiento de las personas? Sí, es posible. Hay mensajes subliminales, hay un montón de ejemplos que nos demuestran que esto funciona de esa forma. Y hay un montón de personas y de científicas y científicos que están constantemente investigando sobre cuáles son las formas más eficientes de convencer a la gente de que haga cosas que no se le ocurren casi espontáneamente. Creo que la primera... Sí. Perdón, profe. Esto tiene que ver con de alguna manera, resabios del conductismo. Seguimos arrastrando el contexto de resurgimiento del conductismo, donde la idea original era esto, justamente, predecir la conducta de la gente. Siempre fue. Ah, perfecto. Digo, predecir el comportamiento de los seres humanos es una cosa que no tiene un valor ni bueno ni malo. Puede ser usado con fines malvados o con fines buenísimos. Claro. Yo puedo usarlo, por ejemplo, ahora en la pandemia, por ejemplo, la idea era cuanta más gente se quede en sus casas y no salga, podemos contener una pandemia. Entonces se utilizó para convencer a las personas que no debían salir de su casa. Y de alguna manera fue bueno. Ahora, ¿puede ser utilizado de una manera mala? Claro que sí. Digo, no hay que ponerle un valor. Y creo que esto que vos dijiste no es un valor del conductismo. Es la idea de la psicología en términos generales. O sea, claro. Freud también quería esto. O sea, Freud, cuando propone su aparato psíquico, lo que estaba proponiendo era una teoría que explicaba cómo la gente se comportaba. Y que esa información también podía ser utilizada para manipular a la gente. O sea, no es que uno tiene que creer que no. Claro que sí. Digo, es más, en un proceso de interpretación psicoanalítica, uno tiene la posibilidad de decir lo que a uno se le ocurra. O sea, hay personas que por ahí están desequilibradas o que tienen malas intenciones y te pueden decir cualquier cosa. Digo. Profe, sí. Hola, ¿cómo va? Creo que, o por lo menos lo que dijo la compañera recién, me hace acordar que en historia aprendimos, si no mal recuerdo,
un poco lo que tenía que ver con el surgimiento del conductismo en su caldo de cultivo en Estados Unidos, y que al principio había sido financiado por algunas organizaciones políticas que estaban muy interesadas en esto, y a partir de ahí, digamos, en algún punto nace, entre un montón de comillas, el conductismo, y creo que eso es a lo que me hizo acordar lo que decía la compañera, como con estos resabios del conductismo a modo de control de la conducta. Mira, El yo creo que no, funcionalismo, ¿no? ¿cómo? Perdón, el Sí, dale. funcionalismo. El funcionalismo, digo, a ver, había como todo un espíritu de la época sobre el control, sobre el gobierno, digo, gobernar a la gente y controlarla, ya lo hacía la Iglesia Católica cuando prendía fuego a las mujeres que iban en contra de la Iglesia, cuando cazaba la Inquisición, digo, el control o el poder, el manejo de la gente, la manipulación de los seres humanos ha sido un problema de poder histórico desde que creo que somos seres primitivos. Luego se va volviendo como científico. Cuando Freud propone su teoría, también iba a ser utilizada para eso. Cuando Pavlov investigaba el mecanismo de salivación de un perro, no estaba pensando en controlar personas. Digo, ahora cuando se va Watson... sofisticando, ¿no? Se va sofisticando en buena. Claro, hoy en día, digo, todos los algoritmos y la inteligencia artificial que predice nuestro comportamiento en las redes sociales y que utiliza toda la información que nosotros les regalamos para predecir nuestro comportamiento y para convencernos de comprar cosas, por ejemplo, no es más que la manipulación. Y todas las teorías y toda la psicología está involucrada en esto. O sea, cualquier información que se sepa sobre el comportamiento humano puede ser utilizada para este beneficio. Cuando ustedes van a aprender marketing, por ejemplo, a la facultad, lo primero que le dicen es, bueno, esta es una ciencia de cómo convencemos a la gente para comprar cosas que no necesitan. Uno dice, claro, ¿por qué? Porque lo que uno necesita uno va y lo compra. Ahora, el otro es cómo te creamos una necesidad. Y claramente está vinculada a procesos psicológicos que nada tienen que ver con el conductismo. El conductismo fue una teoría que trataba de explicar cómo se hacía para poder convencer a la gente. Luego se dieron cuenta de que los castigos no servían, de que por más que castigue a alguien no lo iba a convencer de algo. De hecho, ya nos damos cuenta de que si queremos lograr algo de alguien, deberíamos darle un premio, nunca un castigo, porque no se aprende nada. Y que los premios tienen que ser particulares. Entonces esto sí se sabe y aún se sigue usando. Digo, todos hacemos algo por algo. Piensen en cualquier cosa que ustedes hacen, piensen que la hacen porque hay un motivo, porque de alguna manera hay algo que quieren obtener, porque si no, no lo hacen. ¿Sí? Entonces, como decir, la idea de... Lo que pasa es que, a diferencia de lo que decía el conductismo, una recompensa no genera un aprendizaje, sino que solo genera motivación. Ahora, el aprendizaje se genera de una manera diferente. Digo, tiene que haber atención, percepción, intencionalidad, motivación. Tiene que haber un montón de otros elementos. Digo, la psicología se ha ido refinando, ha ido encontrando explicaciones mucho más complejas y mucho más adaptadas a la realidad. Digo que el conductismo es como una cosa, era el siglo pasado, es como hablar de una historia donde a nadie se le ocurre hoy decir que es conductista, porque el conductismo ya no existe, es una teoría totalmente casi absurda de creer que hacemos lo que hacemos porque se nos graban estímulos en el cerebro. Digo, es muchísimo más complejo que todo eso, y es muchísimo más complicado, porque son tantos los factores que determinan el comportamiento humano que es muy difícil generar experimentos para demostrar cuál es una teoría eficiente. Ahora, cuando se usa el Big Data, o sea, la posibilidad de colectar masivamente muchísima información de muchas personas, por ejemplo, alguien que tiene acceso a información sabe qué tarjetas de crédito tengo, sabe inclusive en qué gasto, porque pueden controlar cuánta plata gasto. A mí a fin de año me llega un resumen y dice, usted gastó tanta plata en entretenimiento, tanto en viajes, tanto, y saben a qué lugares voy, sabe qué lugares me gustan, sabe qué lugares le pongo me gusta cuando uso Instagram o Facebook, cuando pongo un me gusta, sabe con quiénes me comunico, sabe con qué frecuencia uso determinadas cosas, sabe en qué auto ando, sabe qué marca de ropa me compro, sabe qué consumo. Y lógicamente toda la información que aparece a los costados de mi computadora de manera casi permanente y los mails que me llegan y lo que veo en Instagram y lo que veo en Twitter y lo que veo en Facebook es solo para mí. Digo, y eso no es conductismo. Digo, no, creo que es casi como naif creer que el conductismo tiene algo que ver con esto. Digo, es la intencionalidad de los seres humanos de controlarnos mutuamente, y que para eso nos valemos de todas las herramientas que teníamos. En algún momento el conductismo dio herramientas para eso, y luego de que el conductismo las dio, todas las teorías psicológicas siguieron abordando y siguieron dando información para eso. ¿Por qué? Porque para hacer cosas buenas con la gente también necesitamos esa información. Entonces, el conocimiento en sí no es ni bueno ni malo, es conocimiento. ¿Para qué lo usamos? Es lo que cambia
¿no es cierto? Entonces decimos, lo podemos usar para hacer el bien o para hacer el mal. Es el clásico ejemplo de Nobel con la dinamita o de, la bomba atómica. Las personas que hicieron posible su desarrollo nunca quisieron crear algo que pudiera producir tanto daño y tanto dolor. Quienes estudiamos el comportamiento humano, en mi caso particular, no estoy pensando en cómo hago para reventar o aprovecharme de la gente, sino que uno lo hace, en mi caso particular y personalmente, o sea, ¿de qué manera podemos ayudar a las personas a que, no sé, a que estén mejor, a que sean más felices, o a que la pasen mejor, o a que sufran menos? Uno puede tener como un montón de cosas, pero a mí se me ocurren cosas buenas. No estoy pensando en cómo manipulo a la gente, sino que creo que al revés, estamos pensando, junto con otros científicos del área del comportamiento humano de la Argentina y del mundo, en cómo nos defendemos de estas cosas, o sea, cómo hacemos para que las grandes corporaciones, para que los grandes movimientos políticos, es como que hoy uno ya no sabe qué es verdad. Como todo puede ser mentira, uno ve que hay una guerra y uno dice, che, pero ¿será verdad qué? Lo que muestran los rusos, lo que muestran los yanquis, lo que muestra quién, serán imágenes falsas porque son simuladas. Uno ya no puede creer en lo que ve, y eso es medio como complicado. Entonces, uno piensa en que el desarrollo tecnológico se la pasa desarrollando nuevos desafíos para la psicología. Hoy por hoy yo podría decir que el primer tema y el más importante dentro del comportamiento humano y dentro de la psicología, y que está en la agenda de cualquier congreso internacional de psicología, es la inteligencia artificial. O sea, si nosotros logramos simular procesos de pensamientos en sistemas artificiales, en lo cual se ha avanzado muchísimo. Hoy ya no es necesario, hay muchas profesiones o muchas actividades que van siendo reemplazadas por máquinas porque logramos generar conocimiento que permite simular procesos hasta de aprendizaje de manera artificial. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál va a ser el límite? Todos vimos películas tipo Matrix o Terminator, en la cual las máquinas dominan al mundo. Entonces, donde la pregunta es, che, ¿será que las máquinas van a adquirir esa capacidad? Y mirá, ya aprenden más rápido que los seres humanos, procesan más rápido, toman decisiones, claro que toman. No sé, si miran cualquier cosa en la televisión, ven robots que toman decisiones y que hacen cosas basados en estímulos del ambiente. Entonces, la psicología se ha vuelto una disciplina tan importante, ¿no es cierto?, en el contexto del estudio. Es el estudio sobre nuestro propio comportamiento, creo que resulta crítico para nuestra propia supervivencia. Bien, me fui un poco por las ramas, pero de alguna manera creo que todo esto es como contextual. Es como entender que las teorías del aprendizaje tienen un valor particular hoy, que no es el valor que tenían en la época del psicoanálisis o del conductismo, ni de Freud, ni de Watson, ni de Skinner, ni de Piaget, ni siquiera de nada de eso. Hoy en día, aprender es el conocimiento de alguna manera es poder. El que no aprende o el que no tiene conocimiento, no solamente de contenido, sino instrumental, queda en desventaja con respecto a los demás. Una persona que no tiene acceso a internet, que no puede usar una computadora, que no tiene un teléfono celular, se encuentra en desventaja con respecto al resto en términos de posibilidad de supervivencia o de obtención de beneficios. Que también es cuestionable desde el punto de vista, bueno, hasta dónde queremos llegar, o, ¿sí? No sé, si ya tenemos un celular, ¿por qué lo dejamos y nos compramos uno nuevo? ¿Por qué tengo 20 pares de zapatos en vez de tener uno? Uno empieza a preguntarse un montón de cosas, a decir, che, pero ¿y esto dónde sale? Y no, yo no le echaría la culpa al conductismo, el conductismo, los conductismos uno puede tildarlos como decir, sí, tenían intenciones de modelar, y sí, Skinner escribe hasta un libro que se llama Walden 2, donde postula una ciudad imaginaria, donde dice, ustedes denme los chicos y yo hago con ellos lo que decidamos que queremos hacer con ellos. Y parecía como un plan maquiavélico y terrible. El resto de las teorías proponían lo mismo, pero no lo decían, era como sutilmente por debajo, como decir, sí, nosotros sabemos que podemos hacer lo mismo, pero no lo vamos a decir porque es políticamente incorrecto. Ahora, estudiar el comportamiento de los seres humanos nos da poder, nos da información crítica sobre cómo hacemos para poder cambiar a las personas. Cómo para poder intervenir, con buenas intenciones o con malas intenciones. O sea, un psicoterapeuta es una persona que se sienta delante de otra o de otras personas con el objetivo de ayudarlo a resolver problemas, y lógicamente le va a decir un montón de cosas que él cree que son buenas, pero mirá si son malas, o mirá si tiene mala intención.
¿Y es conductista? No, puede ser psicoanalista, gestáltico, existencial, o lo que a ustedes se les cante. El problema es un problema de intención. La psicología genera herramientas e instrumentos, teorías y modelos que explican y que de alguna manera tienen cierto grado de eficacia y eficiencia para poder modelar el comportamiento de las personas. Digo, a veces nos preguntamos, digo, che, ¿por qué todos tenemos que ir a la escuela? ¿Y por qué hay que ir a la escuela todos los días? ¿Y por qué hay que ir 5 horas u 8 horas? ¿Y por qué hay que estudiar estas 13 materias que son las que te dan? ¿Y por qué no otras? ¿Y de qué me servirá la escuela y fumarme todo eso? Digo, no hay otras maneras de aprender que serían diferentes. Digo, hoy en día, todos ustedes creo que lo conocen, hay unos cursos que se llaman MOOC, M-O-O-C, que son como autoadministrados. Entonces yo digo, che, quiero aprender a programar en Python. Hoy, programar Python o escribir código Python es la bomba porque es el lenguaje con el que se escriben los programas de inteligencia artificial. Entonces pagan 200, 300 lucas o en dólares, ¿no es cierto?, por programar Python porque no hay quien escriba y se necesita mucho. Entonces digo, voy a aprender Python. Bueno, ¿cómo hago? Busco Google, cursos, Python, encuentro un curso y no hay ningún profesor, nada. Me dice, haga esto, haga lo otro. Termino, pago algo de plata, me dan un certificado, soy programador de Python, aprendí a programar en Python y no intervino ningún ser humano presencialmente. Digo, hice todo con una máquina. Y aprendí, claro que aprendí. Y me adapté, por supuesto, me adapté. Yo había terminado el secundario, no sabía qué hacer y ahora gano 400 lucas por mes después de haber hecho un curso de 2 meses. Bien, digo, todas estas cuestiones nos generan un montón de preguntas, ¿no es cierto? Entonces dicen, che, ¿estos cursos están bien? Desde mi punto de vista personal están bien. Ahora, no todo se puede aprender de la misma manera. Hay ciertos aprendizajes que requieren de otro tipo de habilidades o de otro tipo de contextos. Hay algunos aprendizajes que requieren de la supervisión o el entrenamiento. Digo que estar al lado, por ejemplo, si yo quisiera ser músico o quisiera ser pintor, lo mejor que haría, lo mejor que me parece a mí para aprender, es adosármele a un maestro, a alguien que yo considero que es bueno y que tiene experticia en eso. Entonces, ¿qué hago? Lo sigo a todos lados y miro todo lo que hace y aprendo a través de la observación, de alguna manera lo copio, y absorbo esa información de un modelo real. Y a su vez, cuando yo hago algo, tengo una persona que me da una retroalimentación y me dice, no, eso sí, cambialo, fíjate, lo cual hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más sencillo y sea mucho más eficiente. Entonces, lo mismo pasa, yo siempre digo con nuestra carrera, hay materias en nuestra carrera que requieren que alguien, digo, como, no sé, una práctica clínica, ¿no es cierto? Voy a ir a un hospital y voy a hacer una entrevista de admisión, requiere cheque. No sé, que alguien me esté mirando para poder decirme cómo funciona, me dé un feedback. Ahora, para aprender, no sé, una materia, yo digo, a ver, no quisiera nombrar una. Pongamos una materia que no tenemos, como la materia semiología, que no existe. ¿Sí? No, semiología no. Vamos a poner una como si fuera literatura, o análisis gramatical de oraciones. Supongamos que la tuviéramos que aprender. Yo no iría nunca que un profesor me la explique. Me leería las reglas, haría unos ejercicios, tendría una máquina que hago los ejercicios como van a hacer ustedes. Ustedes van a entrar al psicocampus, les voy a hacer unas preguntas, ustedes leyeron una guía, leyeron un material y me lo van a responder, la máquina le va a decir, está bien, aprobó, bien, bueno, pase a la siguiente fase. Digo, no va a haber nadie que les diga, no es necesario que haya un profesor para eso. Entonces también uno dice, tampoco es necesario que yo vaya y me fume de manera obligatoria un práctico de 1 hora y media para que alguien me repita lo que dice una ficha. Digo, la podría haber leído en mi casa, de última si tengo alguna pregunta, pregunto, me responden, confío en la persona que me responde y creo que sabe la verdad porque tiene más experiencia, porque tiene más años, porque tiene un cargo, porque dio un concurso, lo cual no quiere decir que sea verdad, ¿no es cierto? El tema también es la famosa falacia de la autoridad. Cuando tenemos una discusión y empezamos a discutir, no es blanco, no es negro, no, fíjate que el tío de mi abuelo, que es un especialista, dijo que, como si eso dijera que fuera verdad. Para mi abuela, ella decía, creía, un día me pregunta, me dice, Seba, che, ¿se va a acabar el mundo? Digo, no, abuela, ¿cómo se va a acabar el mundo? Sí, lo vi en la tele. Había visto un programa de televisión, de un canal que en ese momento se llamaba Infinito, donde hablaban sobre el eminente apocalipsis del mundo en el año 2000, iba a explotar, había como una profecía, y ella estaba convencida que era verdad. ¿Por qué? Porque lo dijeron en la tele. Hoy en día, creo que nadie cree que algo que digan en la tele es verdad. Es más, cuando leemos algo en la tele, lo primero que pensamos decimos, che, tiene un olor a mentira, no sé si creérmela. Nuestro factor de poder decidir qué es información confiable o no es un mecanismo cada vez más complejo. O sea,
Creo que sí deberíamos enseñar estrategias para que la gente pueda determinar en qué creer y en qué no creer, en vez de enseñar, no sé, apréndase todas las capitales del mundo. ¿Por qué? Porque si quiero las capitales del mundo, digo, ok Google, ¿y cuál es la capital de Afganistán? Y me lo dice inmediatamente. Digo, hay un montón de conocimientos que se van volviendo casi como obsoletos, o sea, es como gastar tiempo o aplicar tiempo y esfuerzo para aprender cosas que tal vez no son tan necesarias, como aprender, por ejemplo, un idioma. Uno antes no podía viajar por el mundo si no sabía inglés. Ahora, tengo un teléfono, le digo a alguien, sí, háblale al teléfono en el idioma que quieras, y él me lo repite en mi propio idioma. Ya no necesito saber más inglés. Por ahí es más cómodo, es más lindo, pero no es imprescindible. Bien, todo esto nos plantea un montón de temas interesantes sobre las teorías del aprendizaje. ¿Me siguen viendo? Sí. Cerraron la sesión. ¿Qué quiere decir? Que alguien... Bueno, no sé qué pasó. Funciona con la facultad. Es la primera vez que tenemos Se ve, esto. profe. ¿Eh? Se ve, profe, sí, se escucha. Bien, muchas gracias. Hablo mucho y hablo rápido y siempre hablo así. Todos ustedes me pueden interrumpir. La idea de esto es que sí sea interactivo, que podamos debatir. Hay un montón de cosas que dicen los libros, que van a ver en los prácticos y que, digo, las pueden leer. Creo que la gracia de poder interactuar con un docente es poder escuchar algo diferente a lo que van a ver en los textos. O, de alguna manera, entender desde qué posición uno puede leer un determinado texto. Y la mía es una posición más, no es que sea la verdad ni nada. O sea, yo soy igual a ustedes. Tal vez soy un poco más viejo, tal vez tengo más experiencia o he pasado más tiempo en la academia. También me he dedicado muchos años de mi vida, más de 30, a leer sobre estas cosas. Normalmente recibo artículos científicos o información sobre determinadas cosas, entonces suelo estar un poco más actualizado. Igualmente en la facultad uno no ve lo actual, uno ve siempre lo que pasó. Cuando uno mira los libros que está leyendo, es decir, publicado en 1950, dice 2008, pero porque la traducción es 2008. O sea, digo, vemos mucha historia de la psicología. En teoría del aprendizaje vamos a ver mucha historia de la psicología, de las teorías del aprendizaje, porque es importante que la conozcan para entender cómo evolucionó y para entender cuáles son las herramientas de las cuales nos hemos valido a lo largo de la historia para poder explicar cómo la gente aprende y de alguna manera para poder decirle a los que generan didácticas, que son los pedagogos, de cuáles son las mejores maneras para enseñar. Y entonces uno va a poder entender cómo llegamos al momento en el que llegamos, donde no hay claramente una teoría del aprendizaje definida. Sí sabemos que básicamente hay una cosa crítica para aprender, que es la motivación, y otra que es que los aprendices son personas que buscan y procesan información la que quieren. Entonces el objetivo no es ya coercitivamente, yo ya no te digo, che, tenés que aprender esto, sino que sutilmente a un costado te digo, che, ¿no sabes qué bueno lo que están enseñando? Si querés aprenderlo podés conectarnos. O sea, digo, busco la aceptación de la gente a través de métodos que son diferentes. Es como decir, yo no te obligo, vos lo estás eligiendo. Bueno, sí, pero si es lo único que te ofrezco, limito la oferta, también de alguna manera es coercitivo. Quiero decir esto, básicamente, que es que conocer o entender el comportamiento o cómo las leyes que explican cómo se comporta la gente nos otorgan un cierto poder sobre el comportamiento que puede ser utilizado de buena y de mala manera. Y que sí lo tienen, ¿por qué? Porque lamentablemente, o agradecidamente, para poder ser psicólogo hay que saber de esto. Entonces cada uno tendrá en su conciencia cómo lo usa y para qué lo usa. La mayoría de nosotros lo usaremos para ganarnos la vida. Digo, ¿no? ¿Qué sabemos hacer? Sabemos hacer estas cosas, tenemos idea o tenemos teorías o tenemos presunciones de por qué la gente hace lo que hace, tenemos presunciones de cómo hay que hacer para que la gente haga lo que creemos que es correcto o que está bien hacer. Lo cual, ¿sí? Esto es muy, muy cuestionable también. Bien, acá en una clase de primer año, alguien dijo en el chat que la psicología era muy utilizada para el control social, y claramente. Digo, todos los gobiernos, todos hasta la Argentina, ¿sí? Yo formo parte de esa división, o soy miembro, tienen una división que asesora a los gobiernos y a los políticos. Digo, en la Argentina somos muchos, y en algunos países se utiliza hace muchísimo más tiempo, o sea, nadie toma decisiones políticas sin preguntarle primero a sus asesores, che, si yo digo que vamos a hacer tal cosa, ¿cómo se supone que la gente va a responder? ¿Me van a prender fuego? ¿Esto va a caer bien? ¿Va a caer mal? Y no son los sociólogos con sus encuestas lo que lo determinan, sino que son los psicólogos
psicólogos sociales también, que establecen mecanismos de control social. ¿Cómo hago para que la gente no se desborde? Bien, ahí alguien lo vio con Goffman y las instituciones. A mí Goffman siempre me encantó. Me encantaba la idea de Goffman de internarme en un psiquiátrico para saber qué es lo que pasa en un psiquiátrico, porque lo viví, no porque me lo imagino. Tenía un método que era sumamente interesante, y de verdad describía qué eran las cosas que pasaban. No proponía claramente una teoría, sino que decía, mirá, acá pasan estas cosas. ¿Por qué pasan? Ahí es donde necesitamos generar teoría y explicaciones. Bien, las teorías del aprendizaje, ¿sí? Y vamos como una parte más formal, dan como su inicio básicamente con el conductismo. Se empieza a hablar con el conductismo porque por la necesidad que había casi de la era industrial, ¿no es cierto?, de capacitar masivamente un montón de personas para que aprendieran ciertas habilidades que requería la industria, o el trabajo y la producción masiva. O sea, ya el sistema de aprendices era como muy selectivo, no todos podían acceder a la educación, habría que crear sistemas como populares o multitudinarios, entonces había que, ¿cómo hacemos para enseñar a un montón de gente? Entonces, las teorías del aprendizaje, en cuanto a teorías del aprendizaje, sí tienen como una especie de puntapié inicial justamente con el conductismo, y con un problema, no con el conductismo norteamericano, como dijo alguien, sino con el conductismo inglés, ¿sí? O el funcionalismo, como dijo otro compañero. Digo, venía desde otros lugares, no es solamente yanqui, digo, sí, todos los odiábamos, pero los rusos, sí, también los rusos, digo, todas las potencias de alguna manera, y todos los que lideran, digamos, o toman decisiones en el mundo, estaban interesados en esto. Estaban interesados porque significaba progreso, porque progreso tenía que ver con la producción, con el consumo. Entonces empezaron a preguntarse, y además, porque la teoría que existía hasta ese momento, que era el psicoanálisis, que aparece en 1890, casi como una disciplina científica, nunca dijo nada sobre el aprendizaje. O sea, en realidad hablaba sobre las emociones, sobre los afectos, sobre el comportamiento patológico, pero no hablaba, siempre fue como una asignatura pendiente el tema de cómo se explica el aprendizaje. O sea, se habla de sublimación o tangencialmente se trata en algún lugar, pero básicamente el psicoanálisis nunca opinó sobre los procesos de aprendizaje ni cómo se aprendía. Uno puede obtener algo de información o inferir ciertas cosas a partir de procesos motivacionales, pero no sobre qué era lo cognitivo. Entonces, con el conductismo, que deliberadamente decía, che, ¿cómo hacemos para que alguien haga lo que queremos que haga? Entonces Pavlov vio que si prendía una luz y le daba de comer a un perro, después de un tiempo, y hacía esto junto, después de un tiempo al prender la luz, el perro salivaba como si fuera a comer, creía que venía la comida. Entonces, mira, yo puedo enseñar o puedo anticipar ciertas cosas, o mira cómo aprende este animal, mira cómo no sabía antes que esa luz significaba comida, y ahora sabe que cuando se prende una luz, empieza a salivar, quiere decir que el tipo sabe que viene la comida. ¿Cómo aprendió? Entonces, a partir de ahí empiezan a sucederse un montón de estudios que rápidamente se van superando. O sea, ese paradigma conductismo, del conductismo clásico, claramente se ve modificado por básicamente lo que se llama el conductismo operante, que era Skinner, es su máximo representante, pero también Thorndike, también Estes, hay un montón de teóricos que trabajaban en ese tema, donde se dieron cuenta de que básicamente la gente tendía a repetir aquellos comportamientos que le traían placer o beneficio, y tendía a evitar aquellas cosas que le causaban displacer, lo cual, no nos cabe duda, hoy en día también es así. O sea, hacemos las cosas que nos dan placer y no hacemos las cosas que nos producen displacer, básicamente. ¿Sí? Entonces, lógicamente hay que analizar en el contexto, porque alguien dice, no sé cómo alguien puede hacer tal cosa, y evidentemente porque le da algún tipo de placer o beneficio, si no, no lo haría. Ahora, no se aprende por esto, sino que aprendemos de otras maneras, y que nuestra intencionalidad tal vez es pasarla bien. Luego de un tiempo, también se descubrió que este paradigma resultaba insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando teníamos gente, no sé, que mataba gente y la mandábamos a la cárcel y la castigábamos fuertemente, o no sé si vieron La Naranja Mecánica, que es como un clásico, que le hacen un tratamiento de condicionamiento, y esto era la posta, ¿sí? Inclusive hasta desarrollaban métodos, creían que la homosexualidad era una enfermedad, entonces utilizaban métodos y les daban inyecciones y trataban de que se sintieran mal para tratar de cambiar cosas, y empezaron a descubrir que no todo era modelado por el ambiente, que no todo se aprendía de la misma manera, y que no siempre el aprendizaje se podía predecir como ellos suponían, que el comportamiento era mucho más complejo. Entonces,
empezamos a darnos cuenta y a investigar y a encontrar que dentro de la cabeza operaban una serie de procesos complejos. De que no era como una tabula rasa que había un estímulo y una respuesta, sino que en el medio había algo que se llamaba variable interviniente, que es todo lo que pasa dentro de la cabeza. Entonces nos dimos cuenta que teníamos mecanismos perceptivos que hacían que pudiéramos captar información de manera particular. Filtros de eso, o sea, la atención que decidía cuál de esa información era relevante o no. Que había intencionalidad, que había sistemas donde guardábamos información, que aprender era guardar información, y que había formas más eficientes para guardar información que otras, o cómo se hacía para guardar la información que quisiéramos guardar. Después aparecieron a principios de este siglo las funciones ejecutivas, o sea, aprendimos que hay mecanismos específicos de toma de decisiones, de organización, de planificación, que son fundamentales para tomar decisiones sobre nuestro comportamiento. Entonces, digo, el conductismo ya quedó absolutamente perimido hace mucho tiempo porque era insuficiente para explicar la complejidad del aprendizaje. Y hoy en día, sí, los modelos son cognitivos en cuanto hay cogniciones y hay procesos intervinientes que funcionan de eso. Y decir cognitivo no es decir conductismo. Creo que es un error que se impone en esta facultad en particular, donde la gente cree que cognitivismo es como la continuación del conductismo, y lo cual es una barbaridad, no tiene nada que ver. Digo, sí, a ver, es la evolución natural de viejos paradigmas que dejaron de dar respuestas. El cognitivismo también es una evolución del constructivismo de Piaget, digo, y de todas las teorías psicológicas que se les ocurren. Entonces, hoy en día, si hablamos de aprendizaje, no podemos obviar el hecho de que hay procesos cognitivos que intervienen para adquirir información, y de que cualquier déficit en esos procesos va a producir un déficit en el aprendizaje. Y que además no basta con lo que uno es, sino que también es importante cómo se presenta la información, de qué manera, y cómo, digo, quién lo hace. También es importante todo eso. Entonces, el aprendizaje es un fenómeno terriblemente complejo. Inclusive también aparecen este tipo de cuestiones que tenemos ahora, de decir, che, el modelo de facultad que nosotros teníamos, el modelo de universidad o el modelo de academia, parece que está perimido, parece que podríamos generar modelos mejores. Sí, yo creo que sí, estamos en eso, trabajamos para esas cosas, trabajamos para un progreso es decir, hacia adelante, no sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Pero es como una carrera tratando de superarnos constantemente. Bien. ¿Quieren preguntarme algo? Hoy hablé mucho, hablé demasiado, hablé rápido. ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere comentar? ¿Quiere hacer alguna apreciación? ¿Quiere hacer algún comentario sobre respecto a la teoría del aprendizaje? ¿Tiene alguna duda con respecto a la cursada? Rápido, clara, dice Bianca, muchas gracias. Trato de ser claro, trato de ser conciso. A veces repito las cosas varias veces, porque es bueno, ¿no? Cuando te lo repiten al final parece que te queda. Es muy claro. Trato de ser claro. La idea es, en los teóricos que van a venir, para quienes elijan venir a estos teóricos, que como ya les dije son claramente optativos, es que yo voy a hablar del tema del día, que son temas como que tenemos puestos, pero también y básicamente estoy a disposición de ustedes para que ustedes me pregunten todo lo que vieron en los prácticos si no entendieron, o todas las dudas que tengan. O sea, me pagan por ayudarlos a aprender, ¿sí? Y para eso estoy, para eso pusimos este espacio que es sincrónico, para que ustedes tengan la oportunidad de poder charlar conmigo, de poder preguntarme, y yo de poder decirles lo que a mí me parece que es determinada cosa. Entonces estaría bueno que no sientan vergüenza ni tengan ninguna duda, digo, están aprendiendo, no se sientan cohibidos porque creer que hacer una pregunta es demostrar cierto grado de brutalidad. Es bastante frecuente que yo hablo, digo una serie de pavadas, y después de un rato le digo, ¿entendieron? Y todos dicen que sí. Después le pregunto, y yo había dicho una pavada a propósito. Nadie lo entendió, pero todos tenían como vergüenza de decir, no, yo no entendí un pomo de lo que dijo. Si no entienden, díganlo. Siempre, piensen que vienen a aprender. Cada vez que no entienden, es casi como un derecho que deben demandar. Profesor, no entendí. ¿O qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque si vienen acá para ya saber todo, digo, o para haberme escuchado y creer que aprendieron. Hoy yo no transmití contenidos puntuales de otros. Hoy solamente hablé de una perspectiva personal con respecto a la psicología y con respecto a las teorías del aprendizaje, que puede ser compartida o no. La idea es que no tenemos que compartir todo. Digamos que el progreso surge del disenso, de la discusión con argumentos, no de la discusión con violencia. Discutir es sano y está bien, no en los términos que creemos de discutir. Discutir es intercambiar argumentos a favor de determinadas posiciones. El teórico debería ser, creo yo, en la concepción que tengo del aprendizaje,
un lugar donde discutimos y debatimos, donde, digo, yo los escucho con la misma atención y con el mismo interés que se supone que ustedes me escuchan a mí. Es como decir, mirá lo que piensa este tipo, yo pienso diferente. Está bien, es respetable. Digo, yo creo que puedo defender lo que pienso y creo que podría explicarlo. Y creo que de estas discusiones es de donde surge el conocimiento y el progreso. Entonces, estaría bueno que el teórico se transforme no solamente en un lugar donde yo voy a transmitir conocimiento, voy a transmitir todo mi conocimiento y mi experiencia sobre determinados temas que aparecen en el programa, sino que también estoy a disposición de ustedes para ayudarlos a aclarar algunas dudas que tengan sobre las teorías del aprendizaje o sobre lo que quieran como conversar. Es como un espacio abierto. ¿Por qué? Porque ya van a poder encontrar, donde digo esto que yo estoy hablando, lo que está pasando hoy lo vamos a grabar, y va a aparecer en el psicocampus donde dice teórico 1. Pero también ahí van a ver los teóricos que vimos el año pasado o el anteaño, y también van a encontrar un montón de información que tiene que ver con esto. Bien, puntualmente, ¿cuáles serían características afines o comunes de conductismo y cognitivismo? Yo creo que lo básico es que sostener de manera indeclinable que la psicología es una ciencia y que por lo tanto debe valerse de métodos científicos, les guste a los psicoanalistas o a quien sea o no. Si queremos ser una ciencia, tenemos que seguir los métodos científicos. Si no seguimos los métodos científicos, somos otra cosa, pero no una ciencia. Entonces, naturalmente, siempre cuando hablamos sobre la base de evidencias. Uno dirá, ¿qué positivista? Sí, está bien, ser positivista es una manera de ver las cosas en la vida, no es ni mala ni buena, es una. Y la ciencia la utiliza, entonces la ciencia utiliza el método experimental, entonces si yo supongo que Carlitos, si yo lo reto, va a hacer tal cosa, tengo como una hipótesis. ¿Qué hago? Para probar algún experimento. Entonces hago tal cosa y veo qué es lo que hace Carlito en determinadas situaciones. Si lo hizo, quiere decir que mi teoría explica, si no lo hizo, quiere decir que debo revisar mi teoría. Este es un punto central que comparten el conductismo y la psicología cognitiva, pero que también comparte la teoría piagetiana. Piaget tenía un método de investigación al revés, era inductivo. Él observaba, y después de lo que observaba generaba una ley general. Entonces esto es así, lo cual lo condujo, ¿sí?, a un error o a varios errores que luego vamos a discutir cuando lo veamos porque es muy interesante. Algo más que tengan en común, y creo que es la precisión, o el interés por la precisión, por decir, bueno, cuando yo digo personalidad, estoy diciendo esto, y no digo otra cosa. O sea, la precisión en el lenguaje es otra cosa que es interesante, que digo, tiene que ver con una tradición científica, no con una tradición conductista. Creo que todavía hoy en la Argentina particularmente nos debatimos en una brecha casi política entre psicoanalistas y no psicoanalistas, ¿no es cierto? Es como la Argentina es el último bastión en el mundo del psicoanálisis, ¿sí?, a nivel actual, donde el psicoanálisis es una teoría sobre comportamiento humano, pero bueno, digo, hay un montón de evidencias que demuestran que no predice como debería predecir. Entonces, digo, sí, es interesante hasta como una técnica para poder ayudar personas, depende cómo se use y demuestra hasta cierto grado de eficiencia. Pero bueno, no es la teoría que explica el comportamiento de la gente. Hoy lamento al que no le guste, ¿no? Pero no hay evidencias que permitan seguir sosteniéndolo. Pero usted se basa en evidencia. Y sí, si no, de la misma manera podría decir, no, sí, yo soy de Capricornio y es realidad. ¿Y vos de qué signo sos? Entonces ya te digo cómo sos y listo. Entonces ya supongo los problemas que podés tener. Ojo, todas son cuestiones casi como de fe o dogmáticas. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiere, ejercer la psicología como la quiere ejercer. A mí me parece que una manera de ejercer la psicología es esa. Y que es estar atentos a la evolución de las teorías y de los modelos y a los experimentos donde se ponen a prueba los nuevos modelos y teorías de la psicología para ver si se adecúan a la realidad o no. O sea, las teorías no son ni buenas ni malas. Sirven cuando permiten explicar y predecir con bastante éxito lo que va a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo predigo, mi teoría predice que si hago esto va a pasar esto y esto pasa, entonces es una buena teoría. Ahora, si yo predigo que va a hacer esto y pasa cualquier otra cosa, digo, che, mi teoría no está tan buena, no predice, debería cambiar el modelo. Entonces, discúlpenme, muchísimas personas vienen con un preconcepto o prejuicio de que los conductistas son unos cretinos, que en realidad, digo, son casi como positivistas y que no son nada románticos. Yo creo que no estaríamos en la psicología donde estamos si el conductismo no hubiera existido, sino que hubiera existido Freud, ni Piaget, ni todas las teorías que tuvimos.
Ninguna es mejor que otra, todas de alguna manera contribuyeron a que la psicología sea hoy una disciplina que es considerada ciencia por las demás ciencias, y a quienes se los escucha, porque sí sabemos cómo predecir de manera eficiente el comportamiento de las personas, y eso le importa a las otras personas que tienen intereses en venderles cosas, o gobernarlos, o mentirles, o manipularlos, o enseñarles, o curarlos, o arreglarlos. Entonces, creo que tiene un valor absolutamente diferente. Creo que seguir discutiendo entre psicoanálisis o cognitivismo es un sinsentido. Creo que lo bueno de la facultad es que les enseñan psicoanálisis. En esta facultad y en nuestro plan se enseña mucho más psicoanálisis que otras teorías, para mí es un déficit. No se enseñan teorías actuales, de psicología cognitiva lo único que van a ver es la materia que les toca el jueves, que este jueves no hay teórico porque es feriado, vamos a tener el otro jueves. Pero no se ve nada de psicoterapias cognitivas. Psicología clínica tiene orientación claramente psicoanalítica, es lo único que van a aprender. Lo cual para mí no está bueno, o sea, la universidad debería mostrar un poco de cada cosa para que ustedes puedan decidir qué es lo que van a elegir o lo que van a tomar. Sí, claramente estoy a favor del conocimiento, de la ciencia y del progreso de la psicología como una disciplina científica. Esa es mi posición con respecto a la psicología. No estoy en contra del psicoanálisis ni de nadie. Sí me parece absurda esa división de ponernos como en lugares y decir, estos son psicoanalistas, o estos son conductistas o cognitivistas, casi como con desprecio, como si uno se sintiera mejor que otro porque defiende una teoría. Esto no es una batalla de teorías o de modelos. Esto es un esfuerzo mancomunado, social, por tratar de encontrar estrategias, modelos, teorías, instrumentos que permitan el desarrollo y el bienestar de los seres humanos. Creo que es tan sencillo como eso, y nadie puede arrogarse la verdad, y decir, la verdad es así, o yo soy el dueño de la verdad, o esta es la teoría que explica. ¿Cómo decir? Bueno, me parece que son como mentes pequeñas. Creo que en realidad es todo lo que sabemos, seguro que dentro de un tiempo va a ser mentira, porque todo va progresando y cada día sabemos más. Creer que algo que aprendimos hace, no sé, en 1890, hoy sigue explicando la realidad cuando no la explica, a mí me parece una barbaridad. Pero bueno, son como posiciones, y lo bueno de esta facultad es que todos nos respetamos, o tratamos de respetarnos entre nosotros, ¿sí? Cada uno puede manifestar su posición, y es bueno que ustedes escuchen la posición de cada persona para que ustedes después puedan elegir dónde se van a posicionar, o qué es lo que van a hacer el día de mañana como futuros psicólogas y psicólogos, ¿sí? Yo pienso que necesitamos tener un compromiso social, pienso que la psicología, como lo dije al principio, es una herramienta, y en mi caso particular tiene una intención que es la de generar bienestar. Bienestar es ayudar o contribuir de alguna manera a que las personas puedan vivir mejor y se puedan resolver problemas que nos aquejan. Pero bueno, es una cuestión personal. Para eso vamos a tener una cursada, vamos a tener 16 semanas, en las cuales vamos a ir viendo diferentes modelos históricos sobre el aprendizaje, en los cuales vamos a ir discutiendo, de alguna manera, estas cuestiones que tienen que ver casi éticas, ¿no es cierto?, sobre la manipulación, el manejo, sobre qué es enseñar, qué es educar, y cuál es la diferencia con evangelizar, o adoctrinar. ¿Qué diferencia hay entre ir a la escuela y ir a una secta? ¿Por qué el catolicismo es una religión y el evangelismo parece como una secta? No, todas estas discusiones. Sí, Sandra, decime. Perdón, ¿vos creés que estamos en una crisis de estos paradigmas que hablaba Kuhn con respecto a las teorías de aprendizaje? Digo, por lo que tuvimos que atravesar con la pandemia, ¿no? Sí. Yo creo que es una crisis más grande. Las crisis, sí, como decía Kuhn, se suceden más rápido, sí, por el volumen de información, por la globalización, por la tecnología. Ha permitido que las teorías sean puestas a prueba cada vez más rápido y por más cantidad de personas. Entonces la revolución es casi constante, o sea, uno no llega a establecer un paradigma para darse cuenta de que no termina de explicar ciertos fenómenos. Es como un cambio constante, que antes demoraba más por cuestiones tecnológicas, de lo que uno tardaba en enterarse, tardaba de generar conocimiento y tardaba en divulgarlo. Hoy en día esto es un proceso casi como constante. Entonces no es solo en teorías del aprendizaje, es la psicología misma la que está en constante crecimiento, donde los paradigmas son casi como efímeros, donde de hecho, si ustedes se ponen a pensar, no hay grandes teorías como la teoría de Piaget o la teoría de Freud que expliquen el comportamiento humano. Es imposible formularlas. Es tan complejo que nadie lo puede abarcar, y no hay tiempo de ponerse a acomodarlas. Cuando las terminamos de acomodar y creamos un modelo general, ya resulta medianamente obsoleto. En los teóricos de cognitiva
básicamente vamos a hablar de esto, de los diferentes teorías y modelos que explican el comportamiento humano a lo largo de la historia, llegando hasta más o menos lo que consideramos un poco más actual. Pero sí, pienso que estamos en una, en términos de si es una revolución como constante, ¿no es cierto? Y es como que los paradigmas no duran demasiado, los paradigmas son como efímeros. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, los teóricos son así, el que quiere venir quiere, el que no quiere venir no quiere, nadie está obligado, y estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que necesiten. Por cuestiones formales de la cursada, cambios de comisiones, horarios o esas cosas, se comunican con la jefa de trabajos prácticos, la licenciada Gloria González, su mail es gigon@mdp.edu.ar, creo que figura en todos lados. Por otro tipo de cuestiones, me pueden escribir, mi mail es sebasurquijo@gmail.com, lo encuentran en casi todos lados. Me pueden escribir por el chat a través del Psicocampus, tenemos foros en el Psicocampus donde pueden dejar sus dudas que alguien las va a responder, o me pueden escribir a mi mail personal y dentro de lo posible les voy a responder. Y bueno, les deseo una muy buena cursada, deseo que aprendamos todos mucho en esta experiencia que va a ser la cursada, y estoy a disposición de ustedes para esto. Y bueno, todo esto que pusimos hoy lo voy a subir a YouTube y van a encontrar el link en el Psicocampus para aquellos que lo quieran volver a ver o para aquellos que tengan dudas. El teórico de hoy fue bastante como inespecífico e introductorio, los próximos van a tener una orientación y además vamos a ir respondiendo a las preguntas que ustedes traigan. Entonces puede ser, yo creo que siempre es útil tenerlo ahí, que de última uno para repasar algo se mira un videíto y es mucho más interesante que leer a veces, ¿sí? Uno puede estar haciendo otras cosas y ver un video o escuchar un audio o esas cosas. Creo que la tecnología ayuda mucho para aprender, y creo que ayuda mucho poder registrar todas esas experiencias para que uno pueda volver a revivirlas la cantidad de veces que uno la necesite, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Nos vemos la semana que viene en este Gracias. horario. Gracias a vos. Gracias, profe. No, por favor, a Buena ustedes. semana. Gracias por venir. Buen fin de semana.